tardes. El día de hoy vamos a presentar una herramienta que ha sido elaborada aquí en el Seguro Integral de Salud gracias al apoyo del Ministerio de Salud como ente rector. A continuación, esta herramienta va a servir a todos ustedes, tanto prestadores como IAFA, poder revisar el presupuesto con el cual cuenta una unidad ejecutora y cómo se va desarrollando cada etapa de la ejecución de este presupuesto. Lo va a poder trabajar tanto el director de un hospital como el profesional encargado de repente de algún centro de costo o de algún departamento. ¿Sí? A continuación vamos a ver entonces el tablero de gestión financiera, el cual tiene su marco legal en la RJ 144-2020 del SIS. Bien, como dice la RJ, nos dice la normatividad, esta es una herramienta que nos permite hacer el monitoreo, ¿sí? Un monitoreo de la incorporación, la ejecución, los avances y los saldos que pueda tener la unidad ejecutora a nivel de sus diferentes fuentes de financiamiento y especialmente la que tenemos nosotros por fuentes de IT del SIS por Seguro Integral de Salud. Bien, a continuación vamos a ver el tablero, el cual, si lo ven a grandes rasgos, tenemos un dashboard, un tablero de control, el cual cuenta de un cuadrante que pertenece a la zona de ingresos y los demás cuadrantes restantes, los 6 cuadrantes restantes, pertenecen a lo que corresponde a ejecución. Entonces vamos a ver el primer cuadrante que corresponde a la zona de ingresos. Como pueden ver, este cuadrante tenemos datos como por ejemplo la fecha de corte. La fecha de corte en la cual se toma el dato. Nosotros ya venimos trabajando cada 15 días con la obtención de su información a través de los archivos del CIAF de ingresos y gastos y el cual nos va a generar una trazabilidad para poder observar cómo se está comportando el presupuesto, pero en este caso en el cuadrante de ingresos. Vamos a poder observar que tenemos los principales rubros de ingresos, que ellos son los de RDR, recursos determinados, que son el canon, y fuentes por donaciones y transferencias, que corresponde a los recursos transferidos por el Seguro Integral de Salud. Asimismo, vemos en este cuadrante que cuenta con una columna que es el PIA o Presupuesto Institucional de Apertura, el cual, como bien sabemos, nace con la ley del presupuesto, y posteriormente la siguiente columna, PIN, que es un presupuesto que ya a través de las modificaciones que realiza en la misma ejecutora va cambiando ya sea positivo o negativo este presupuesto. Y las columnas subsiguientes son los ingresos que tiene esta unidad ejecutora por estos 3 tipos de fuentes mes a mes, y teniendo en la última columna lo que corresponde al acumulado. Como vemos acá en este primer cuadrante, vemos en números, ¿no?, cómo se viene realizando la recaudación o los ingresos que tiene esta unidad ejecutora, ya sea por las fuentes RDR, recursos determinados o donaciones y transferencias. Asimismo, este cuadrante tiene unos cuadros, el gráfico de estos recursos transferidos. Uno de ellos, el cuadro de IT, que es transferencias y saldos, tenemos tanto lo que corresponde al SIS como lo que también transfiere la unidad ejecutora fiscal. ¿Sí? Tenemos los saldos, las transferencias, transferencias que se realizan por tarifados, los no tarifados y transferencias internas si hubiera el caso, ¿sí?, que también se detectan si las unidades ejecutoras realizan esta operación. Y gráficamente al costado vemos un tema de barras en el cual vemos las fechas en que estas han sido incorporadas en la unidad ejecutora. Bien, como hemos visto, este es el primer cuadrante, el cuadrante de ingresos, en el cual podemos ver, de acuerdo a sus 3 fuentes de financiamiento principales que tenemos acá, cómo ha ido el RDR de la recaudación, de recursos determinados y lo que corresponde a donaciones y transferencias, que en más de un 99% corresponde a lo que transfiere el pliego SIS. Asimismo, tenemos ahora ya el cuadrante de ejecución presupuestaria, el primer cuadrante que corresponde al tema de los gastos. En esto gráficamente vemos un tema de barras en el cual podemos ver que tenemos el PIA, las notas neteadas, sumas y restas, neteadas las notas modificatorias, y el PIN que corresponde a esta unidad ejecutora a la fecha del corte de la información. Es decir, esta es una toma de captura de alguna quincena, de algún fin de mes,
en el cual podemos tener esta data y podemos ver todos los componentes que están dentro de la que corresponde a ejecución del gasto, como son, tenemos certificación anual, compromisos mensualizados, ¿sí?, el devengado, el girado y el pagado. Gráficamente a todo fuente, y al lado derecho podemos ver que tenemos una columna, una tabla ya en números que nos dan el detalle del gráfico, las diferentes fuentes, ¿no? Tenemos 5 fuentes principales: el RO por RDR, DIT, Canon y operaciones oficiales de crédito. Igual, la misma estructura, el PIN, su certificación anual, compromisos devengados, y aquí tenemos un dato curioso. Acá tenemos un término que dice avance MEF. Nosotros lo hemos denominado de esa manera porque el MEF, como bien saben, nos mide a nivel de devengado. Entonces, nosotros, para hacerlo más social, no le hemos puesto devengado, le hemos puesto avance MEF porque nos están midiendo a nivel de ejecutoras por este término y por este indicador, ¿no? En el cual, de acuerdo al ejemplo, vemos que la unidad ejecutora tiene 63.70% de avance a toda fuente, pero también por cada fuente de ingreso tiene un avance particular de acuerdo a los recursos que tiene y cómo lo viene ejecutando. Adicionalmente, tenemos en la parte inferior de este cuadro, esta tablita tiene saldos, ¿no? Saldos por certificar, comprometer, devengar, girar. Esto nos permite tomar una acción pronta, hablo a nivel de unidad ejecutora con su equipo de gestión, de verificar cuántos recursos disponibles tengo en este momento al corte de la fecha del tablero, ¿no? Podemos ver, a este corte veo que tiene DIT 1.300.000, ¿sí? Y operaciones oficiales de crédito tiene 2.400.000 de saldos por certificar. ¿Qué significa eso? Que tengo todavía recursos disponibles, los cuales aún no han entrado a algún proceso, que están pendientes de generar algún compromiso o algún tema de contratación, tanto de bienes o de servicios. Esto nos permite ver este cuadrante a toda vista, a toda fuente. Asimismo, también tenemos un gráfico de pie en el cual podemos ver las diferentes fuentes que lo componen y su porcentaje. Y como vemos acá, en este pie, el 69.55% es RO. Y nosotros como DIT tenemos el 13% de todo este presupuesto que maneja la unidad ejecutora. Asimismo, tenemos una tabla en la cual podemos ver en forma mensualizada a toda fuente cómo se están comportando las fases del gasto, ¿no? Como son compromiso, devengado, girado y pagado, tanto en números como en forma gráfica, como ven en los gráficos de barras, diferenciados por sus colores correspondientes para poder ver. El segundo cuadrante, en términos de gasto, va a depender de qué. Nosotros sabemos que el presupuesto se puede ver de 3 formas. Lo podemos manejar por genérica de gasto, por categoría presupuestaria o por categoría de gasto. Y en este caso vamos a trabajar o vamos a ver el presupuesto por genérica de gasto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ustedes han escuchado que siempre les dicen, no, que en la 2.1 hay dinero, en la 2.2 ya. Acá lo tenemos en el detalle el presupuesto. En la 2.1 que corresponde a personal, obligaciones, la 2.2 pensionistas, la 2.3 bienes y servicios, la 2.5 otros gastos y los activos no financieros que son la 2.6. Son las famosas genéricas de gasto. Entonces el presupuesto es el mismo, solo que ahora lo vamos a ver desde este punto de vista como genéricas de gasto, en el cual vemos que también el avance de esta unidad ejecutora es 63.7, tal cual lo vimos al inicio a toda fuente. ¿Por qué? Porque es el mismo presupuesto, solamente que lo estamos viendo por esa forma de clasificación. También vemos que tenemos en esto las columnas donde tenemos las fases del gasto. Está todo lo que corresponde a compromisos, devengados, girados y pagados y los saldos que tenemos por devengar. Gráficamente podemos observar también cómo está compuesto el presupuesto. ¿Sí? Inicialmente vimos un gráfico circular donde teníamos el 13% por DIT de todo el presupuesto. Ahora lo que vamos a ver es la otra manera. Vamos a ver cómo se compone este presupuesto, pero por genérica de gasto, donde cual vemos que el 49% es la 2.1, pertenece a lo que corresponde a personal y obligaciones, y tenemos el 38.9 que son bienes y servicios. Como ven, otra forma de ver el presupuesto, ¿sí? Igual a toda fuente. Y vemos después
cada fuente de financiamiento en el cuadro que se encuentra al costado del gráfico PAI por fuentes de financiamiento por RO, RDR, DIT, Canon y operaciones oficiales de crédito por cada genérica, cuánto tiene al corte de la toma del dato por saldos, por certificar y por comprometer. ¿Sí? Eso es un dato importante para que como equipo de gestión puedan verificar y coordinar entre ustedes, teniendo recursos que más podrían trabajar. Y también adicionalmente hemos visto conveniente hacer un gráfico en el cual podemos ver todo el presupuesto que tiene esta unidad ejecutora. Por ejemplo, tiene más del 65% de su presupuesto comprometido en gastos de recursos humanos. Como bien comentamos, estamos en lo que corresponde al presupuesto por genérica de gasto, en el cual la genérica más importante para el tema de compras, tanto de bienes y servicios, es la 2.3. Por lo tanto, si seguimos revisando, vemos que existe una división que se llama bienes y servicios por toda fuente de financiamiento. Acá hemos puesto los principales clasificadores, en el cual vemos, por ejemplo, que lo que corresponde al contrato CAS, al corte de esta fecha, tiene la unidad ejecutora 14.800.000 y va a una ejecución del 62%. Vemos que al nivel de medicamentos, ¿sí?, tiene 3.800.000 a toda fuente y va a una ejecución del 66%. Asimismo, también tenemos lo que es material médicos e insumos, donde tiene 8 millones de presupuesto a nivel PIN, a toda fuente y una ejecución del 82%, tal como nos enseña el gráfico. Y asimismo también hemos visto determinado tener marcado lo que corresponde a recursos humanos terceros, ¿no?, los servicios profesionales y técnicos, en el cual esta ejecutora ha determinado tener un PIN de 887.000 soles y va un devengado o una ejecución del 72.9%. Asimismo, estamos desdoblando el tema del gasto de terceros en forma gráfica, cómo va su evolución, ¿sí?, cómo va la evolución mes a mes, lo cual permite ver ustedes internamente cómo se está moviendo el tema del pago de este recurso humano. Bien, ya hemos visto entonces en este cuadrante lo que corresponde al presupuesto visto por genérica de gasto. Ahora vamos a ver otra manera de ver el presupuesto, ¿sí?, el cual es categoría presupuestaria. Es el mismo presupuesto, solo que ahora lo vamos a denominar por categorías presupuestarias. ¿Quién no ha oído los famosos PPs o programas presupuestales? También acciones centrales o APNOP. ¿Sí? Esta es otra forma de llamarlo el presupuesto, otra forma de mencionarlo. Igual, si vemos este cuadro, vemos que las diversas fases del gasto, donde está el compromiso, devengados, girados, pagados, y tiene el 63.7% de avance a toda fuente. Es decir, en el primer cuadrante lo vimos, en el segundo también y en el tercero se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque es el mismo presupuesto, pero lo estamos viendo de otra forma. La lectura a través de categoría presupuestaria. Y viendo el gráfico del PAI, podemos darnos cuenta que en este caso, para esta unidad ejecutora, el 32%, 32.6% corresponde al presupuesto en programas presupuestales y un 54.1% está dentro de la categoría presupuestaria APNOP. ¿Sí? También tenemos en este dato, en este cuadrante, las diferentes fuentes de financiamiento que componen a este presupuesto y los saldos que quedan tanto por acciones centrales, APNOP y programas presupuestales. Entonces, ese es de este cuadrante, pero queremos ir más allá. Programas presupuestales son varios, sí. Entonces hemos hecho una tablita adicional dentro de este cuadrante donde vamos a ver los programas presupuestales que tiene la unidad ejecutora. Entonces hemos seleccionado los programas presupuestales que han estado dentro del rubro salud y podemos ver de la misma manera como tienen los cuadros precedentes la estructura, el PIN, el certificado, compromiso anual, compromiso mensualizado, devengado, girado y pagado. La lectura es la misma, pero lo estamos viendo ahora a nivel de programa presupuestal, ¿sí? Entonces hemos desdoblado el presupuesto que inicialmente lo teníamos en tres grandes subcomponentes, que era PPs, acciones centrales y APNOP. Los PPs los hemos desdoblado y lo tenemos en el cuadro en el cual vemos que cada PP tiene un avance. Por ejemplo, el programa articular nutricional al corte, a toda fuente,
68.2 de avance. Lo que corresponde a la 104, un avance del 66.5%. ¿Sí? Y así cualquier programa presupuestal que ustedes decidan revisarlo, lo van a ver en números y gráficamente podemos observar que el gran porcentaje de este presupuesto está en APNOP. Asimismo le hemos dado una columna adicional solo de IT, en el cual para tema nuestro interno nos alerta si es que está entrando algún recurso en un programa o en una categoría presupuestaria que nosotros no hemos transferido. Normalmente se transfiere en programas presupuestales y en APNOP. No transferimos en acciones centrales. Y así hemos visto dos formas de lectura del presupuesto. Y hay una tercera, ¿sí? La cual se llama por categoría de gasto. La más básica, la que más conocemos, con los famosos gastos corrientes y gastos de capital. ¿Sí? Vemos que en este caso la estructura se mantiene: el PIN, certificado anual, compromiso anual, ¿sí? Compromiso mensualizado, devengado, girado y pagado, por estos dos subcomponentes que son gastos corrientes y gasto de capital. El avance es el mismo, 63.7% a toda fuente. Las diversas fuentes de financiamiento que lo alimentan, ¿sí? Por RO, RDR, DIT, Canon y operaciones oficiales de crédito, y los saldos respectivos que tienen por certificar y por comprometer, ya sea en gastos corrientes o gasto de capital. Y en este caso, por este tipo de clasificación o de vista del presupuesto, vemos que el 95.1% de todo el presupuesto corresponde a gastos corrientes. Entonces, bien, tenemos ahí tres formas de ver el presupuesto, tres formas de ver el gasto del mismo presupuesto, pero en tres ópticas diferentes, los cuales nos va a permitir tomar las acciones correspondientes con el equipo de gestión. Bien, ahora nos toca revisar el cuadrante Seguro Integral de Salud. Como bien hemos visto anteriormente, hemos visto ya el presupuesto en tres formas de poder revisarlo, ya sea por categoría de gasto, genérica de gasto o categorías presupuestarias. Como bien vemos, todo esto está a toda fuente de financiamiento, es decir, las 5 fuentes que maneja el establecimiento de salud. Pero ahora vamos a ver este cuadrante, el cual es lo más importante, con el cual el tablero hace las evaluaciones hacia ustedes a través de los datos que se generan. Entonces vemos en este cuadrante dos grandes componentes que, de acuerdo al RJ 144-2020 SIS, ¿sí? Tenemos los gastos de reposición y los gastos de gestión. Entonces vamos a ver el primer cuadrante, que es gasto de reposición, y vemos acá que aparecen dos cuadros, uno al lado izquierdo y otro a la derecha. El primer cuadro, que está al lado izquierdo, nos figura como recursos no incorporados. Aquí va a aparecer los datos de los recursos que a la fecha, posiblemente por el corte de la información, no han pasado a formar parte del gasto, por lo cual va a aparecer como alerta para que ustedes puedan regularizarlo en la prontitud de lo que va de los días. Asimismo, tenemos específicas NOSIS. ¿Qué son esto? Aquí se va a encontrar en soles los clasificadores que no están dentro de la RJ 144, que no están aprobados, ¿no?, en el anexo 1. Entonces, esto le va a generar alertas, en lo cual ustedes tendrían que verificar qué clasificador que de repente se les haya ido y estén utilizando y que no son validados por el Seguro Integral de Salud. Asimismo, las categorías NOSIS, en el caso, como les comenté, nosotros transferimos solo en APNOP y en programas presupuestales, no transferimos en otro tipo de categoría presupuestaria. Por eso también, si apareciera ahí el dato, es una alerta para que puedan hacer las correcciones del caso, ¿sí? Como bien les digo, esto, como se genera cada 15 días, permite a ustedes tomar una acción rápida y poder cerrar tranquilamente los presupuestos de forma mensual con los avances respectivos. Asimismo, vemos en el cuadro, en toda la línea superior, lo que corresponde ya netamente al Seguro Integral de Salud. ¿Cuánto es su presupuesto? ¿Cuánto tiene certificado anual? ¿Cuánto tiene compromiso anual? Compromiso mensualizado, devengados, girados. Y el avance correspondiente. Avance MEF, como bien les dije, nosotros le llamamos avance MEF, siendo esto el indicador por devengado o avance de ejecución presupuestal.
Y vemos para este caso que esta unidad ejecutora incorporó el 100% de los recursos que les ha transferido como unidad ejecutora SIS, ¿correcto? Entonces tiene el 100% y tiene una certificación a esta fecha de corte del 88%, ¿correcto? Y asimismo tiene un devengado del 70.55%. Ahora, ¿qué vemos acá? Que sale un dato que dice al lado derecho presupuesto sin certificar. ¿Qué significa esto? Que son recursos disponibles, ¿sí? ¿Correcto? Que aún no tienen un término para llegar a la adquisición de un bien o un servicio. Posiblemente todavía hay un estudio de mercado y todavía no se ha generado dicha certificación, ¿no? Entonces, pero te indica para saber cuántos recursos disponibles tienes al corte de la toma del dato. Y como vemos ahí, gastos de reposición tiene dos grandes subcomponentes, primer orden y el segundo orden, en el cual nosotros ponemos el énfasis en este gran componente de gasto de reposición y sobre todo en primer orden porque tenemos ahí el grupo de medicamentos, material médicos, insumos y otros que corresponde al gran grupo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Igual están los clasificadores y cómo va su evolución del gasto, en este caso al corte del archivo de ingresos y gastos que fue remitido. Tenemos el avance por clasificador, el avance por grupo primer orden. En este caso vemos que como primer orden tiene un 78.8% de avance y un 74.7% en el caso de medicamentos y material médico un 83.5%. ¿Qué más tenemos aquí en este cuadrante? Como verán, tenemos el primer orden y el segundo orden y terminando el segundo orden nos aparece un porcentaje. ¿Qué significa eso? Eso significa cuánto como unidad ejecutora ha incorporado su presupuesto en estos clasificadores que corresponden a gastos de reposición. En este caso, la unidad ejecutora ha incorporado el 62% de su presupuesto para este componente de gastos de reposición. Entonces, eso es un dato que a nosotros nos ayuda a ver cómo están destinando el uso de los recursos del presupuesto. Y asimismo vamos a ver el siguiente gran componente, que es el componente de gastos de gestión, en el cual vemos que la diferencia, el 37% de presupuesto, ¿no?, que ha sido incorporado, es para usar los clasificadores que se encuentran en este rubro, ¿sí? Y como vemos, cada clasificador cuenta con su avance al corte de la fecha. Y asimismo, para aquellos establecimientos ejecutoras que tienen CLAS, en la última línea, transferencia CLAS, también aparecen las transferencias que realizan a dichos establecimientos. Como verán, este cuadrante Seguro Integral de Salud, es donde nosotros realizamos ya las evaluaciones que venimos firmando de acuerdo a las actas de compromiso y a las adendas y al convenio vigente. Y por último, tenemos un cuadrante en el cual ya estamos empezando a trabajar un tema de prospectividad en lo que son traslados de emergencia. Entonces nosotros hemos colocado un cuadrante en el cual podemos ya tener los recursos de traslados por emergencias que se están generando con las transferencias y podemos identificarlos porque, como bien conocen, tienen que estar diferenciados los recursos a nivel del CIAF y sus avances respectivos. Y adicionalmente, para este año que estamos trabajando, 2021, también tenemos una columna para ver lo que corresponde a PES-COVID y SIS coronavirus. Nosotros lo denominamos así cuando hemos estado trabajando con la transferencia de recursos que en el año 2020 fue a través de la 025 de decreto de urgencia 025-2020 y veamos cómo se comporta este año. Entonces, como ven, este es todo el tablero de gestión y esto lo tenemos colgado en nuestra página web, ¿sí? No está colgado en nuestra página web. Como ven bien en la diapositiva, hay una ruta en la cual ustedes pueden descargar estos archivos que se van colgando cada 15 días de acuerdo a lo que ustedes van remitiendo la información. Esto les va a ayudar a ustedes poder tener una trazabilidad y un seguimiento de presupuesto y asimismo poder venir y conversar si en algún momento de repente necesitamos recursos adicionales. Muchas gracias. Gracias por parte de la gerencia y por parte de la jefatura institucional, la doctora Cecilia Amar. Gracias.